me resulta lamentable ver que estemos discutiendo sobre la violencia de género. ¿Veis la diferencia de tratar los asuntos? Como Zapatero pone sobre la mesa los ítems positivos que ha traído también el Ministerio de Igualdad en avance de derechos para las mujeres. Una vez más, pues ZP sigue adelantando a Pedro Sánchez por la izquierda en cada intervención. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Las claves de la entrevista de Jordi Évole 7 años después a Pedro Sánchez, a esa mítica entrevista, ¿no? Cuando se lo cargaron el susanismo, ¿no? El PSOE, el aparato del PSOE, se lo cargó, se volvió a presentar y ganó. Y con ello, pues, gobierno a nivel nacional y buenos resultados, no tanto en las últimas elecciones. Y al histórico, también partícipe del histórico acuerdo de coalición, ¿no? Cosa que no pasaba con otros partidos estatales, es decir, que sí que había habido acuerdos, no para entrar en gobiernos con Convergencia y Unión, PNV, pero la primera vez después de la Segunda República que había un gobierno de estas características. En todo caso, vamos a ver cómo se presentaba, porque ya sabéis que Évole también da bastante matraca la semana antes, bueno, pues poniendo los dientes largos y tal. Y bueno, lo más llamativo es que se hizo en el mismo bar que le hizo la entrevista, en la que rajó de los medios del IBEX 35, de cómo le forzaron a que no pactara con Podemos. Luego ya escuchamos las operaciones de Estado, los informes falsos, la participación de la Policía Patriótica, de jueces, de medios de comunicación que se crearon exclusivamente como OK Diario para sacar a la luz esto, que luego tiene cobertura en todas las telas. Ahí tenemos a Ana Rosa, ahí tenemos a Ferrera, bueno, todo lo que ya tantas veces hemos hablado. Y bueno, pues se presentaba de esta manera la entrevista. Han salido encuestas que al Partido Socialista no le daban ni 100 diputados. Hemos sufrido una situación muy crítica, Jordi, pero yo no soy un político de toda la vida. Anunciar mi renuncia como diputado. Casi todo el mundo piensa que Susana Díaz te ha matado. No estoy muerto, aquí estoy. Bueno, ahí estaba uno de los spots. El otro era otro que se anunciaba con una avioneta, así un cartel que bueno, estaba hecho con grafismo y alguien del PP en una cuenta le decía que se había gastado un pastón para anunciar la entrevista esta. Pero quizás que, mira, precisamente hemos estado hablando de Zapatero Unchained. Bueno, pues aquí Jordi Évole le dice Pedro Sánchez Unchained, la va a liar. Bueno, ya digo yo que no lió nada. De hecho, en fin, reculó un poco. Pero esto que ponían en el tráiler, quizás lo más llamativo, que es la crítica, algo que sí que hemos visto. Seguramente en esos datos demoscópicos le digan que la gente cada vez, y esto es natural, la gente cada vez es más consciente que lo que vemos en la tele es auténtica basura, auténtica mierda, que los programas de entretenimiento no son de entretenimiento, son de política, y que el tablero está muy ladeado, no a la derecha ni siquiera, sino a esa batalla cultural donde, bueno, pues hay, ni siquiera de la derecha, sino de un poquito más allá, quienes, digamos, tanto en la agenda setting como en los invitados, los tertulianos, los temas a tratar y la forma de tratarla, pues van un poco en esos elementos necesarios para luego tener éxito en la batalla cultural, no solamente narrativa, sino sobre todo también electoral. Y así vemos, bueno, pues que después de meter odio contra los inquilinos que no pueden pagar, antes había cierto apoyo social cuando no se trataba de esta manera a las familias y a los niños que quedaban sin hogar. Bueno, pues ahora prácticamente se les escupe y se obliga a que se meta en la cárcel a esa gente inmediatamente. Y pasa con el tema también de ETA, Bildu, bueno, que pasa con varios temas, con la delincuencia e inmigración. Hay varios asuntos ahí que se tratan, es decir, que hay una hipertrofia mediática que altera la realidad, y creo que aquí, bueno, pues lo ha metido en su narrativa, igual que ha metido el otro asunto que también veremos, que es la crítica al Ministerio de Igualdad, a la ley Solo sí es sí, y a Irene Montero, también porque los datos demoscópicos le dirán que tiene que decir eso. Así que lo que sí se ve es un poco forzado, pero vemos que esto es lo que vendía Évole como que iba a ser Pedro Sánchez Unchained. Usted se levanta por la mañana y se hace un paseo por las distintas emisoras de radio. Ve los programas matinales de las teles y ya para acabar el día echa un vistazo a algunos de los programas de entretenimiento que hay y verá la desproporción entre las visiones conservadoras o ultraconservadoras que se dan a los debates públicos respecto a las progresistas.
Sí, aquí tiene toda la razón, pero es que cuando esto lo decía Podemos, lo decía Unidas Podemos, salían inmediatamente todos los portavoces del PSOE a defender la libertad de prensa. Es una vergüenza que un partido de gobierno no estamos de acuerdo, no sé qué, y ahora viene a decir más o menos lo mismo, unas palabras más educadas, sin decir ningún nombre ni nada. Pero bueno, vamos a ver algunas de las reacciones que, por ejemplo, hablando, claro, la ley solo sí es sí ha sido el error técnico más importante de la legislatura, así se lo ha reconocido el presidente Pedro Sánchez a Jordi Évole. Bueno, ¿veis? Abrir página política, la ley del solo sí es sí, ha sido el error más importante de la legislatura, se lo ha reconocido el presidente Pedro Sánchez al periodista Jordi Évole, lo decía así. El error para mí más importante que hemos cometido durante estos 4 años es el de un gobierno feminista que ha aprobado 200 leyes, el haber cometido un error, en este caso técnico, en la ley del sí es sí, que provocó una serie de efectos indeseados y es ver rebajas de penas en agresores. Bueno, veis que se repite, va repitiendo como ciertos mantras, seguramente los datos demoscópicos, ¿vale? Una vez más. Pero bueno, esta era un poco las cosas más destacadas. Lo que es verdad es que no le preguntó Jordi Évole, y sobre todo cuando ha estado hablando de medios de comunicación, que le podría haber preguntado sobre su compañero Jesús Cintora. Bueno, sí, a lo mejor habló de Jorge Javier Vázquez, pero yo creo que eso le compete en menor medida porque son privadas, pero Televisión Española sí que es responsabilidad suya. Y ahí hubo una censura política, mediática, a un periodista y a un programa, y pues, le podía haber preguntado por eso. Digo yo, no lo sé. Vale, más reacciones. Ana Rosa Quintana a Pedro Sánchez sobre la entrevista ayer. Vamos a ver las reacciones de por qué dejó caer sin decir nombre. De hecho, luego lo arregló. Dijo, no, Ana Rosa es una excelente periodista. Pero bueno, vamos a ver la reacción de Ana Rosa a la entrevista de Évole. Hace 7 años usted desveló en Salvados que había recibido presiones de esa misma burbuja para no formar un gobierno progresista con Podemos. Ganó las elecciones y formó un gobierno con Podemos, después de decir que le quitaría el sueño hacerlo. Ayer también insistió en que no mintió con respecto a los pactos con Bildu, solo cambió de opinión. Y volvió a disparar munición contra los medios, señalando que tengo que estar en todos los programas para pinchar esa burbuja de mentiras, manipulaciones y maldades. Incluso valora venir a este programa para pinchar la burbuja. Évole le preguntó, algo habrá hecho mal, ¿no? Y usted respondió que la derecha mediática le insulta. Eso sí que es un insulto. La crítica no es un insulto. No sé si usted tiene capacidad de autocrítica. Aquí no se insulta a nadie, y menos a nuestro presidente. ¿No se pueden criticar sus medidas? Los indultos, la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación, los muertos de la valla de Melilla, el cambio de postura con el Sáhara, la ley del solo sí. Ah, bueno, esto no. Que usted señala que la culpa de esa ley es de Irene Montero. Nos acusa a los medios de trumpistas siguiendo paradójicamente una estrategia trumpista, la estrategia de atacar a los medios críticos. Usted ayer volvió a hablar de bulos de la prensa. Trump concedió un premio llamado los premios Bulo a 10 medios críticos. En su caso serían los premios Burbuja. En fin, bueno, ahí un poco neutral, ¿eh? El otro día, creo, no, sería el titular de Vox reclamando a la Junta Electoral, la Junta Central Electoral, porque habían invitado a Pedro Sánchez y a Feijóo en El Hormiguero y no así a Vox y tampoco a Sumar, a Yolanda Díaz. Si eso se pudiera hacer por el tratamiento, no sé si eso se puede hacer o no, por el tratamiento de las televisiones privadas, lo de Ana Rosa, ella admitió que no le da voz a Podemos o al espacio de Podemos, nunca se lo va a dar, pero es que luego todas las editoriales son a saquísimo contra la izquierda, siempre, pero sin ningún tipo de filtro, me refiero, que le ponen ahí lo que tiene que leer y para adelante. Bueno, Carlos Alsina, vamos a ver las reacciones a la entrevista. Feijóo sueña con ser Mitsotakis. Sánchez se multiplica en los medios de comunicación para evitar que se le ponga cara de Alexis Tsipras. Anoche estuvo el presidente donde Jordi Évole, una entrevista que se grabó el viernes, creo, y volvió con el raca-raca, un poco lastimero ya, el raca-raca de las derechas mediáticas, de la abrumadora mayoría de voces conservadoras que él detecta en los programas matinales de la radio, vaya por Dios, en los programas matinales de la televisión, cuánta derecha por todas partes,
y hasta en los programas nocturnos de entretenimiento, que lo sepa Wyoming esto. Uno de mis principales errores es no haber sido capaz de percatar ni evaluar el veneno que ha inoculado esta derecha, tanto política como mediática y económica, en la sociedad española con el sanchismo. Tengo que estar en todos los programas para pinchar esta burbuja de mentiras, de manipulación y de maldades. Tengo que estar en todos los programas. Ahora, porque se ha dado cuenta de que... Ahora. Digo ahora porque el presidente ha despreciado durante 4 años, ha ignorado, ha vetado a la mayoría de los programas de radio y de televisión. Durante 4 años. Me dice, hay que pinchar esta burbuja hecha de falsedades y de mentiras. Bueno, a ver, evidentemente hay muchas cosas por las que critica a Pedro Sánchez. Es verdad que él no ha ido a, por ejemplo, una de las cosas que dijo, lleva 4 años sin venir y ahora viene cuando en elecciones. Bueno, un poco la política es eso, pero ahí tiene parte de razón. Incluso, y volviendo también a temas de la entrevista que podía haber aprovechado Évole, no le he preguntado por creo que el tema más delicado de este gobierno, de esta legislatura, bueno, más allá del Sáhara, que es una auténtica vergüenza, ¿no?, el cambio de rumbo del PSOE, pero el tema de la frontera de Melilla, la masacre que hubo ahí de muertos en colaboración con la policía de Marruecos, con mentiras y con, bueno, la verdad es que algo totalmente lamentable. No sé si que lo vetaría ese tema, pero debería de haberle preguntado, creo yo que le debería haber preguntado. Bueno, en todo caso, lo de... Aquí pongo algunos tuits de reacción. Por ejemplo, bueno, lo de Pedro Sánchez, Ana Rosa es una gran profesional, ahí están las audiencias. Eso lo dijo literalmente, después de decir de manera no nominativa, hablaba como en general, pero al final luego, sí es una gran profesional, yo no voy a decir nombres, tal y cual, y no sé qué. Da igual, es decir, puede ser todo lo amable que sea, que luego Ana Rosa te va a insultar y te va a poner a parir, Alsina lo mismo, y Pablo Motos también, en su programa. O sea, que se pasa medio programa hablando del veneno mediático y al nombrar nombres le tiemblan las piernas, puro peso. Vale. Si Pedro Sánchez se hubiese preocupado del veneno y la manipulación de los medios de comunicación, no estaríamos ante un probable gobierno de la derecha y los fascistas y no habría una masa de gente idiotizada votando en contra de sus intereses y lo del conjunto, lo de Pedro. Bueno, os recuerdo que el PSOE le cedió al PP el control de Televisión Española a cambio de desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, cosa que el PP nunca hizo y que en el cambio de liderazgo parece que eso lo prometió Casado. Cuando llegó Feijóo, yo no era el que lo prometía, así que ahora no me quedo con Televisión Española y de lo otro pues seguimos con el Consejo General bloqueado, así que le robaron la cartera, a lo que hay que sumar ese control mediático de, bueno, a 3 Media y Mediaset, ya sabemos quiénes son los propietarios, la impunidad que tiene toda la gente y, como os decía, en ese contraste, yo creo un poco a la corneta del dato, digamos, de los focus group y de lo que le dicen los datos demoscópicos, pues tenemos también en La Sexta, hay 2 zapateros, en este caso fue a La Sexta Explica, y yo creo que habla bastante más claro, ¿vale? Vamos a escuchar dos o tres intervenciones. Tienen a la basura la Agenda 2030. La agenda... Bueno, esto es algo que todavía nadie... Es decir, Vox replica lo de la Agenda 2030, globalistas, no sé qué. Yo creo que la gente no sabe qué es la Agenda 2030 y yo creo que es la primera vez que escucho una defensa de la Agenda 2030, pero ya con cabreo, como si esta gente no sabe ni de lo que están hablando y están como en contra. Y bueno, ya era hora que alguien lo hiciera, ¿no? O que lo hiciera de esta manera tan clara y tan vehemente. Tienen a la basura la Agenda 2030, la Agenda del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, votadas por 197 gobiernos del mundo, es decir, por todos. Y que lo que dice la Agenda 2030 es: queremos acabar con la pobreza, queremos que no haya desigualdad de género, queremos que los niños tengan todo salud, que tengan educación, que respetemos la tierra, que respetemos el agua, que luchemos contra el cambio climático. Eso es los objetivos de desarrollo sostenible. Y de repente hay un partido en España que contra 197 gobiernos del mundo, que está ahora ya confundido con el PP, pactando con el PP, casándose con el PP, dice eso. Esto me resulta completamente insólito. Los objetivos de desarrollo sostenible, que son eso, un programa de mejora mundial, de progreso, de fin de la pobreza. Y también tiene ese contenido ideológico. Los derechos humanos tienen contenido ideológico. La verdad tiene contenido ideológico. No, la verdad es la verdad. Bueno, pues ahí lo tenemos. Es que, de verdad, necesitamos gente demócrata o gente que quiere que acabe la pobreza en el mundo. Es decir, realmente esos son objetivos que se plantean, que son horizonte, que luego, bueno, se supone que sirve para implementar líneas, programas para llegar a esos objetivos, pero los objetivos y los indicadores
que se marcan son positivos, que es acabar con la pobreza, la desnutrición, bueno, aumentar, es decir, que todo el mundo tenga acceso a una sanidad, una educación. ¿Quién puede estar en contra de eso? Bueno, pues Vox lo está, o se inventa una película narrativa del globalismo, la Agenda 2030 es Lucifer, no sé, y la gente lo repite como papagayo, es increíble, es increíble. Mira, se presenta a elecciones y le gana, pues mira, ya no es posible. Pero yo he dicho algo que no pensaría y digo, bueno, ahora que está Sumar en plan hacer fichajes del entorno de PSOE, pues no lo miraría, no lo vería tan mal que ficharan a Zapatero, tal como está la cosa. Sería un gran fichaje y yo creo que más claro no se puede hablar, o por lo menos yo echo de menos que alguien hable tan claro como lo está haciendo Zapatero, con postura, bueno, pues diría cerca de los postulados, ¿no? del espacio de Unidas Podemos o de Sumar. Más cosas. Zapatero sigue haciendo utiliza los dos maneos liberales en cada entrevista. Aquí seguimos en La Sexta Explica. Más claro, otra intervención clarividente. ¿Los ha sabido explicar el gobierno? El propio presidente a Jordi Évole le reconocía que quizá se ha olvidado de explicar, decía él, de pinchar esa burbuja. Probable, yo he sido presidente de gobierno y no me imagino lo que ha tenido que ser vivir una pandemia. Confinar a un país y encima tener que estar soportando la crítica que quieres cercenar la libertad a los ciudadanos cuando lo que quieres es salvar sus vidas, que es el principio de la libertad. Porque esa crítica se ha hecho irresponsablemente, demagógicamente, a la libertad. Esa me recordaba cuando, en fin, algún expresidente decía, ¿quién me va a decir a mí, ¿no?, a qué velocidad tengo que ir o las copas de vino que tengo que tomar? O nos la decían cuando prohibimos el tabaco en los sitios públicos, que coartaba la libertad. La libertad es la salud. Es la salud, un bien colectivo de la sociedad. Y esa crítica empezó ahí de una manera completamente absurda. Y yo no me imagino, yo creo que lo dije el otro día, el gobierno ha estado más gobernando una situación extraordinariamente difícil, con una pandemia que no tenía precedentes, cerrar la economía, una guerra posterior, con el impacto en la inflación, en la subida de los precios de la energía, en defenderse. Esa es verdad. Y la oposición, como ha estado solo en criticar, en zaherir y no en ayudar, pues es evidente que ha cosechado algún éxito en lo que es el debate de la opinión pública. Presidente. Eso hay que reconocer. Bueno, al hilo de cosas que había dicho esta semana también en Televisión Española y que no hemos escuchado, y luego hay una entrevista a El País. Vale. Decir una cosa, creo que es un momento, estas elecciones son decisivas, porque España tiene un rumbo extraordinariamente positivo en lo económico, en lo social, en la modernidad. Somos un país reconocido en el mundo por los derechos y libertades. Ahora mismo veía un informe del Comité de Naciones Unidas, que es la institución más importante contra la discriminación de las mujeres, y hace una evaluación de España extraordinariamente positiva, de su legislación, de su compromiso en favor de la no discriminación, en favor de la igualdad, y me resulta lamentable ver que estemos discutiendo sobre la violencia de género. Ahora. He recuperado este vídeo, que ya estuvimos hablando de intervenciones de esta entrevista de Televisión Española la semana pasada, porque fijaros la diferencia, y va un poco en la clave de si tú quieres movilizar a la izquierda, si tú quieres ser revulsivo, aquí en contraposición a Pedro Sánchez, que ha dicho no, la ley solo sí es sí, Irene Montero, como para justificar ese veto que hubo contra ella, la diferencia que de argumento dice, somos reconocidos no solamente en el ámbito económico, sino también en la legislación y en los principios que se han aprobado durante la legislatura, todos los avances en derechos feministas, etc., saliéndose de la narrativa de los medios que llama venenosos el propio Pedro Sánchez, pero que él se suma a los datos demoscópicos producidos en cierta manera también por ese veneno que ya sabemos que ha atacado a algunos perfiles más que a otros. Y en este caso, sin desprenderme de que no ha sido todo perfecto, de que no haya habido errores en esa ley concreta que ha sido tan polémica, o incluso errores en la comunicación, lo que está claro es que los rivales más cercanos y los rivales más lejanos han visto sangre y han ido como llenas haciendo esa campaña que todos hemos visto, pero que aquí veis la diferencia de tratar los asuntos, como Zapatero pone sobre la mesa los ítems positivos que ha traído también el Ministerio de Igualdad en avance de derechos para las mujeres. La diferencia es clara, es evidente, y creo que para mover al electorado también. 20 años después, ¿pero qué queremos volver? Y me resulta lamentable ver que estemos discutiendo sobre la violencia de género. Ahora, 20 años después, ¿pero qué queremos volver? Aquellas décadas donde
ni se hablaba de que había hombres que mataban a las mujeres por afán de dominación, por posesión, por discriminación histórica, que es lo que es la violencia de género, una ideología. No, la violencia de género es conocimiento, es saber, es cultura, es reconocimiento, no hay ideología. Curiosamente, y esto lo sabe bien el feminismo, todas las ideologías han despreciado históricamente los derechos de las mujeres y la discriminación, el marxismo y el liberalismo. En eso es lo único. Es que yo, perdonadme, pero es que estoy de acuerdo en todo lo que dice. Es decir, yo creo que es que no va a su aire, si tiene que criticar, además que estoy totalmente de acuerdo en las palabras que está diciendo, pero sobre todo en la actitud a la hora de afrontar unos posicionamientos donde no hace rehenes a compañeros y a compañeras, ni siquiera de espacios cercanos, ¿no? O que no son el suyo propio, ¿no? Pero que la diferencia del tratamiento de Pedro Sánchez, por ejemplo, hablando de feminismo, y no la primera vez que lo vemos, es que es tremendo, es que es totalmente alejado, uno totalmente falso y otro pues haciendo una defensa cerrada y creo que sincera de algo que está en disputa y que está en amenaza de retroceso y que está sufriendo algunos retrocesos por este tipo de campaña. Que han coincidido, pero el gran cambio histórico de la modernidad son los derechos de las mujeres, es la igualdad, es la no discriminación. El gran cambio de España, el mejor cambio de España, ha sido el que han protagonizado el avance de las mujeres en la participación en el trabajo, en sus derechos, en su libertad, en su dignidad, en su igualdad, en su reconocimiento. Y ahora añado, se decía aquí, esto afecta mucho a las mujeres. No, afecta también a muchos hombres. Yo reconozco, me declaré feminista hace tiempo y tengo una enorme gratitud a haber abrazado el feminismo. Hace mejores personas, da otra sensibilidad. Bueno, esto ya lo estuvimos viendo el otro día, esta parte. Creo que la diferencia es clara y fijaros luego también en la entrevista en el País. Fijaros porque es clave con lo que hemos estado escuchando en estas entrevistas anteriores y a lo que decía también en Névole el propio Pedro Sánchez. Es la primera vez que en una precampaña electoral en España y quizá en el mundo... Esto es clave y es que tiene toda la razón. No sé, yo es que hace tiempo que no estoy tan de acuerdo en intervenciones de la misma persona. Esto que dice es importante y ha ocurrido no solamente en esta campaña electoral, sino que viene ocurriendo en los últimos meses o años. Al presidente, a los candidatos, no se les pregunta por la economía ni por el empleo, que siempre es el primer tema en todos. ¿Eso es culpa del presidente porque no le pregunten? Pues no. Yo respeto los criterios que cada medio de comunicación tiene, pero los ciudadanos tienen que, en fin, tener una cierta picardía de ver esto. Algo raro hay. Y tanto. Algo raro hay, desde luego. Es verdad, es que es curioso que, entiendo yo, mi memoria en campaña electoral, en los debates, como los ejes centrales son los económicos. Y por lo que sea, han desaparecido. Bueno, en todo caso, me quedo también con la reflexión de Carlos Sánchez Matos. Si Pedro Sánchez fuese un poquito de izquierda, sobrábamos. Todo lo que en 4 años de gobierno de coalición se ha hecho a costa de las élites ha sido gracias a Unidas Podemos y el bloque de izquierda que hizo posible su investidura. Por eso hace falta sumar. Lo de Pedro. Bueno, este era un poco el resumen y bueno, como conclusión creo que también puede ser creo yo, mi opinión. Yo creo que ha estado muy midiendo, ¿no?, lo que los asesores le decían que tenía que decir. Ahora es un poco más empático, ahora habla de tu familia, habla, da un toque personal, no sé qué, pero critica a los medios, habla mal de no sé quién. ¿Sabes? Todo es como, está como muy medido. Y evidentemente, por parte de Évole, pues podía haberle preguntado por Cintora, por la valla de Melilla. Bueno, no sé si aquí Pedro Sánchez le habrá vetado cierto tema y en este caso creo que pierde mucho, así como aquí hemos hablado que cuando tiene esos cara a cara con Feijóo en el Senado se hace enorme y Feijóo se hace chiquitito. Aquí pierde un montón. Creo que no es nada natural. Creo que le ha pillado el punto al Congreso y quizá lleva razón. Dar tanto tiempo, casi entrevistas solo en exclusiva a Ferrera y poco más, ¿no? Estas entrevistas que son más dinámicas, que no son cerradas, creo que pierde bastante. Pero bueno, ojo, que es Pedro Sánchez y que es el PSOE, es decir, tampoco le pidamos peras al olmo. Pero bueno, tenía que hablar de ello porque al final, bueno, es una entrevista importante y sobre todo el recuerdo de esa entrevista mítica 7 años donde habló de esas presiones de los poderes, ¿no?, de la banca, de los medios de comunicación para que no pactara con Podemos en un gobierno. Y que ya hemos visto aquí las acciones del Estado profundo para cargarse esa coalición que al final se dio con todas las dificultades. Ya hemos visto todo lo que ha ocurrido también para minarlo
pero en todo caso ha sido una realidad, y es una realidad en un momento muy difícil como es la pandemia, que creo que dentro de todos los fallos, de cosas mejorables y de las tensiones propias de la propia coalición, uno más empujando, otro poniendo más, ¿no?, como relajando, poniéndole freno, al final la gestión, creo que de cara a la campaña electoral habría que ponerla en valor dentro de lo complicada la situación. Bueno, pues al final, por lo menos relativamente al resto de países que nos rodean de la Unión Europea, tanto en inflación como en precios de la energía o situación económica y tal, bueno, pues al final no es tan mala, o estamos en una buena posición, incluso de crecimiento económico, etc, etc. Pero bueno, en fin, ahí está el análisis de esto, que una vez más, pues ZP sigue adelantando a Pedro Sánchez por la izquierda en cada intervención. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.